Bien, reitero mi saludo. A partir de este momento, todos somos multiplicadores de ternura y buen trato. Sean todos bienvenidos a este curso. Voy a iniciar con la presentación el grupo, del curso como tal. Me notifican entonces cuando puedan ver mi pantalla. Bien, los invito a todos y todas a iniciar esta tarde y este camino que empezamos a recorrer como comprometidos con la infancia, con nuestros niños, niñas y adolescentes, con un pequeño momento de reflexión y de oración. Este espacio es un espacio de acción de gracias por la oportunidad que nos brinda el Dios de la vida de poder aprender un poco más acerca de nuestros niños, niñas y adolescentes y poder brindarnos algunas herramientas que nos van a permitir ayudarlos y acompañarlos en ese proceso y camino de crecimiento. No antes sin invocar en Él ese modelo y ese ejemplo, porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios del amor, el Dios de la ternura, el Dios de la compasión, el Dios que siempre está presente entre nosotros para acompañarnos, protegernos y cuidarnos. ¿Y quién más que Él en su Hijo Jesús para darnos ese ejemplo de ternura total e infinita? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos de justicia, por el amor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Me pones delante una mesa frente a mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Bueno, doy entonces por terminado este momento de reflexión y vamos entonces a iniciar. Vamos a ver si tenemos lista toda la, la, la inquietud y la iniciativa. Bueno, Eliseo, primero que todo, pues les doy el saludo a nombre del Liceo Ángel de la Guarda. Para aquellos que no son del liceo y que también se han unido, bienvenidos, esta es su casa. Este proceso empieza de la mano de la Escuela para Madres, Padres y Cuidadores del colegio. Nuestra meta es fortalecer las capacidades de ustedes, padres, madres, tíos, abuelos, profesores, como responsables de los derechos, con el fin de apoyar la formación integral de sus hijos, de sus estudiantes, sobrinos y demás, y cualificar su respuesta para la detención, atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos. Esta expresión y esta meta está dada en la ley 2025 del 23 de julio del 2020, que es la ley que impulsa o hace necesario que nosotros establezcamos o apoyemos como institución educativa a los padres, madres y cuidadores en el proceso de acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes. El proceso de acompañar a los niños y las niñas es un proceso que no se aprende fácilmente porque no nacemos siendo o teniendo ese rol. Ese rol se va dando con las circunstancias de la vida. Entonces es por eso que es importante que estemos acompañados por profesionales que nos puedan guiar en este proceso. En este caso, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Mónica Jiménez, yo soy psicóloga, especialista en educación y orientación familiar.
Tengo más de 20 años de experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes y sus familias y tengo un proceso de multiplicadora de ternura y buen trato que está certificado por una asociación, un programa en especial que ya se los voy a presentar, es el programa de centralidad de la niñez. El programa de centralidad de la niñez pertenece a la red latinoamericana y caribeña de programa de promoción de ternura y buen trato. El programa de centralidad y la niñez es un programa que está auspiciado por varias asociaciones, entre ellas World Vision, Caritas, Fe y Alegría, que son como las más reconocidas. Es un conglomerado de instituciones que se han unido en favor de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, el programa de centralidad de la niñez y yo en su nombre, estamos trabajando para hacer una multiplicación de los procesos de ternura y buen trato. ¿Qué implica eso? Implica que ustedes ahora también son multiplicadores de ternura y buen trato y vamos a empezar este proceso de promoción a través de este curso de capacitación que nos va a servir como guía y como herramienta para poder generar esta misma energía y este mismo proceso a muchas más personas, porque este proceso es un proceso que en centralidad de la niñez se denomina proceso de cascada. Significa que alguien toma el impulso, sea persona de ese proceso y inmediatamente sigue con él. ¿Qué es un multiplicador de ternura y buen trato? Bueno, es aquella persona que recibe una formación con la que promueve voluntariamente la ternura y el buen trato en una organización, institución, escuela, iglesia con la que se encuentra vinculada. Es un facilitador certificado que en nombre propio se compromete a ser agente de la eliminación de todo tipo de violencia contra la niñez. ¿Cuál es el objetivo de los multiplicadores de ternura y buen trato? Generar una formación en cascada con el único propósito de sensibilizar a las familias, las escuelas e iglesias sobre la necesidad de actuar e incidir contra todo tipo de violencia hacia la niñez. ¿Qué hace un multiplicador de ternura y buen trato? Animará espacios de reflexión y acción en favor de los niños, niñas y adolescentes. En este curso nosotros vamos a trabajar en 3 sesiones. La sesión de hoy, que es el tema central, son los principios de la ternura. La sesión del próximo sábado a la misma hora, 3 de la tarde, que es sobre los principios del buen trato y un espacio para aprender a decir, porque hoy vamos a ver cómo es de importante en este momento aprender a comunicarnos. Y el último sábado haremos un trabajo que se llama Creando Espacios Seguros y Protectores, donde aprenderemos a tener en cuenta ciertos protocolos para el cuidado externo de los niños dentro de los espacios donde ellos conviven. En el transcurso del curso vamos a ir ampliando la información, pero es para que ustedes sepan pues más o menos cómo es la dinámica del proceso. Este curso lo vamos a acompañar con un espacio en Classroom. Yo les enviaré a su correo electrónico el enlace para que se puedan vincular y a través de ese espacio de Classroom ustedes podrán acceder al Drive, que es un espacio en la nube donde vamos a tener algunas lecturas de apoyo, donde espero poder subir también este video para que lo puedan volver a ver o replicar con aquellas personas que de pronto se animen en el camino a integrarse al curso, dependiendo pues de la dinámica que se dé. Eso sí, ya después de la próxima sesión ya no seremos más, nos graduaremos los que empezamos hoy con este proceso de multiplicación. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a empezar hoy ya con el tema como tal. El tema es ternura y vamos a abordar la ternura como antídoto contra la violencia. Quisiera que algunos de ustedes pudieran participar diciéndome qué entienden por ternura o a qué asociamos la ternura o qué sabemos acerca de la ternura. Bien, doy la palabra entonces a la mamita de Valerie Fandiño. Bueno, comprendo por ternura que es acoger, no sé, a nuestros hijos, a nuestras amistades, bueno, estoy hablando en general, ¿no? Y darles amor, prestarles atención, enseñarles, guiarlos, bueno, cosas así. Y no, pues yo creo que
todos los que damos ternura, como que yo soy muy tierna, entonces yo veo, puedo ver un bebé de una persona extraña y yo, ¡ay! Eso para mí es ternura, acogerlos de pronto en nuestro seno, como si fueran nuestros hermanos, así. Bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Ah, bueno, la señora Alejandra nos ha escrito en el chat, voy a leer lo que ella escribe. Es la demostración de cariño, de aprecio hacia nuestros hijos, reconocer que por todo son valiosos. ¿Quién más desea participar? Ánimo, ánimo. Bien, la profe de Melissa. Sí, señora, gracias, profe. Estoy un poquito constipada, me disculpará. Bueno, yo opino que la ternura, aparte de ser un estado de ánimo, ¿no? Que mezcla la dulzura y el amor incondicional, esto también es algo que recibe, ¿cierto? Una persona y también lo puede ofrecer. Esto tiende en ocasiones a causar una sensación de alivio, una zona de confort a las personas a las que se la brindamos, ¿cierto? Ya sea un familiar, un hijo, un padre, un hermano, inclusive hasta una mascota, ¿no? Y esto también nos permite, digamos que descubrir nuestra propia vulnerabilidad en cuanto a cómo ofrecemos ternura y cómo buscamos una satisfacción personal en cuanto a el alivio con el otro, ¿no? El confort o el buen trato que le podemos ofrecer a los que se encuentran a nuestro alrededor. Muchas gracias, mi profe. Y la profe Paola Walí. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, yo pienso que la ternura, más que un sentimiento que tenemos todos, es también un estado en el que nos condiciona a brindarle y al mismo tiempo recibir esa calidez que como ser humano tenemos todos en el fondo. Es brindarle a otras personas eh, cuando están bien, cuando están mal, cuando están tristes, ese apoyo que necesitan. Entonces, yo creería que la ternura es un estado que así no lo creamos, todas las personas, todos los seres humanos lo tenemos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y demás. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir dilucidando sobre el tema, porque pues este es uno de los primeros acercamientos que nosotros hacemos al concepto como tal de ternura, para poder entender un poco por qué este proceso que todos han escrito tan hermosamente se convierte en el antídoto que se necesita para esta sociedad en estos momentos donde hay tanta violencia de todo tipo, ¿no? Bueno, hay algo que a nivel psicológico se reconoce como una cadena intergeneracional. Una cadena intergeneracional está relacionada con todos aquellos aspectos que nosotros heredamos o traemos en nuestros genes a raíz de los comportamientos o cosas que se ven a nuestro alrededor. La UNICEF es una organización que está dedicada a trabajar por los niños, las niñas y los adolescentes y ha hecho unos estudios muy serios con respecto a las cadenas de violencia. Y acá, por ejemplo, en este gráfico tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, dice que el 63% de los niños y adolescentes son testigos de violencia entre pares en la escuela y en el colegio, que el 38% de los niños y niñas y adolescentes reportan que su padre o madre solo les disciplina con violencia extrema, golpes, insultos, encierros, baño de agua fría, privación de comida o expulsión de la casa. El 39% de los niños y niñas que hoy reportan ser criados con el castigo físico o trato humillante tiene padres, madres que también fueron maltratados por sus propios progenitores. El 21% de los adolescentes experimentan violencia en la relación de noviazgo. El 30% de los niños y niñas entre 12 y 17 años son testigos del maltrato en sus progenitores. Fíjense las cadenas de violencia, por eso se llama intergeneracional.
significa que nuestros niños y niñas han estado expuestos no solamente a la violencia que corresponde normalmente, entre comillas, a su contexto o realidad por estar en un país de Latinoamérica, como es el caso colombiano, sino que también se ven expuestos a otra serie de vínculos de violencia que vienen de sus pares, ya sea de sus padres, de sus compañeros de colegio, de su novio o su novia, y eso es algo que toca empezar a revisar con calma porque es uno de los asuntos que ha pasado más desapercibido a nivel social. Existe algo que son las EAN. Una EAN es una experiencia adversa de la niñez. Todos hemos tenido en algún momento de nuestra infancia alguna situación que nos ha puesto en desequilibrio por su extrema dureza o nos ha ocasionado un dolor, una experiencia no cristalizante. Esas son las experiencias adversas de la niñez. Entre las más conocidas están pues las que están relacionadas con el abuso, que pues son de tipo físico, emocional o sexual. Está una experiencia adversa por negligencia, tanto física como una carencia extrema o emocional cuando estamos totalmente aislados o hay algún miembro de nuestra familia que se ausenta con el que teníamos una relación muy estrecha, casos como abandono de los padres, por ejemplo. Y está la parte de la disfunción familiar, donde están las afectaciones a la infancia con respecto a la salud mental, la violencia de género, la cárcel, la químico-dependencia o algún tipo de abandono que son correspondientes a un entorno familiar un poco complicado. El 87% de los niños y niñas que vemos dentro de este estudio manifiestan que han participado de múltiples experiencias adversas en la niñez. El 66% una experiencia adversa en la niñez, y hay niños que han sido criados, o los niños que son criados por adultos, que hayan tenido una sola experiencia adversa durante la niñez, son 1000 veces más vulnerables a sufrir experiencias adversas en la niñez. Y tienen 3 veces mayor riesgo de padecer alguna enfermedad mental y 2 veces un mayor riesgo de padecer una enfermedad física. Estamos dentro de las cadenas intergeneracionales. Padres que han sido abusados, padres que han sido o han pasado o han sufrido negligencia, adultos que vienen con cadenas de disfunción familiar, donde en su familia han habido problemas de drogadicción, de delincuencia, cárcel, problemas de salud mental, generan o hacen o crían niños que también pueden sufrir experiencias adversas de la niñez. Bueno, ¿qué es o cómo se reconoce la violencia experimentada durante la niñez? Bueno, toda expresión que esté relacionada con algún tipo de maltrato es una experiencia de violencia. La cultura es muy fuerte para defender la violencia porque estamos en forjados como una cebollita por capas, y nuestras capas, las que nos cubren a nivel cultural, entonces grande, estoy hablando de Latinoamérica, la que sigue, que sería la capa colombiana, y la que sigue, que ya es una capa regionalista, entonces somos de Boyacá, somos de Santander, mi familia es del Cauca, mi familia es del Atlántico, la capa más interna que ya viene correspondiente ya a mi círculo familiar y lo que yo caracterizo dentro de ese círculo familiar. Todas esas capas que están permeando a los niños, niñas y adolescentes están todas incrustadas dentro de la cultura de la violencia. Esta cultura de la violencia nos ha llevado a tener unos discursos recurrentes donde la violencia ha sido justificada. Por eso puse estas 2 imágenes. Cada vez se escucha más que hay que sacudirles el polvo de vez en cuando a los niños, que un correazo bien dado no hace daño, que yo no le pego, pero sin embargo el ambiente en el que está el niño es un ambiente de gritos, es un ambiente donde se le dice constantemente cosas
que están sobredimensionadas o que le corresponde al niño, por ejemplo, es que todo esto que está pasando es por culpa suya, yo no debía haberlo tenido, es que usted no debería estar aquí, usted debería estar en otro sitio. A veces nosotros pensamos que la violencia para los niños y niñas tiene que ser una violencia extrema y cuando hablamos de violencia contra este grupo poblacional se piensa, ah, no, pues es que yo como no lo he quemado con la plancha, yo no lo tengo encadenado, entonces no he sido violento con ese niño, esa niña o ese adolescente. Y resulta que cualquier forma de vulneración es considerada como violencia. Yo creo que ya tuvimos tiempo de revisar la diapositiva. Entonces, vemos que en la violencia durante la niñez afecta la salud física. Se multiplica por 2 el riesgo de sufrir un infarto, el riesgo de tener cáncer, el riesgo de tener algún accidente cerebrovascular y un 4% el riesgo de tener una enfermedad obstructiva pulmonar crónica. La violencia experimentada durante la niñez aumenta el riesgo o los riesgos para la salud mental. En este caso, hay un 5 por mayor de riesgo a la depresión, un 12% más riesgo a un intento de suicidio, un 3% mayor el riesgo de ser víctima de violencia de género, un 5% mayor el riesgo al alcoholismo, un 5% mayor el riesgo a la químico-dependencia o de sustancias psicoactivas y un 2% mayor el riesgo al tabaquismo. Sigamos con las cifras. La violencia durante la niñez hace más vulnerable a la persona. Por eso hay un 2% más de riesgo de embarazo adolescente, un 2.5 mayor el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, un 3% mayor de riesgo a tener múltiples compañeros sexuales. A nivel de educación, los niños que sufren violencia son el 2% más riesgo a desempeñarse o tener un inferior promedio en lenguaje, matemáticas y sociales, un 3.5% mayor el riesgo a problemas de atención, un 3% mayor el riesgo a problemas sociales y un 3% mayor el riesgo a problemas de agresividad. Acá en la diapositiva, en la parte superior, se observa el cerebro de una persona en su edad de adolescencia. Es un estudio que se hizo a juventudes con respecto a sus experiencias de niñez y de la infancia. Entonces, ¿qué revisaban en el estudio neurológico? Revisaban cómo el cerebro del joven se comportaba frente a ciertos estímulos y revisaban quiénes habían sido o habían pasado una infancia con maltrato y quiénes habían pasado una infancia sin maltrato. Acá podemos observar, pues esto es la materia gris o la corteza cerebral, que es la superficie del cerebro. Esa capita tiene 10.000 millones de neuronas. Esas neuronas están constantemente haciendo sinapsis. La sinapsis es la que permite la comunicación entre ellas para poder generar impulsos y esos impulsos son los que dan la respuesta a cualquier comportamiento que nosotros tengamos. El sistema neurológico, el sistema cerebral, es un sistema que permite establecer a simple vista, a partir de los estudios con los respectivos elementos, cómo hay una interrelación entre los diferentes puntos del cerebro en diferentes circunstancias. Este que está aquí en verde, en la gráfica, es el cíngulo anterior izquierdo, que es una región del cerebro que regula las emociones o los impulsos, ¿sí? Acá está la regulación de las emociones y los impulsos. Con morado están las zonas de la corteza que se relacionan o tienen una conexión directa con esta región que regula las emociones. Y con azul, que pues creo que se alcanzan a ver ahí pequeñitos los puntitos, están las que tienen una conexión indirecta. ¿Qué pasa con una persona que no ha sufrido maltrato? Que puede establecer frente a una emoción
rápidamente todas las relaciones posibles en red que le pueden ayudar a buscar la salida o le pueden ayudar a interpretar esa emoción. Mientras que en el cerebro de los jóvenes que no tuvieron durante o que durante la niñez estuvieron con maltrato, ese sistema o esa red frente a una emoción que se ven ellos expuestos, tienen menos recursos para los cuales hacer una respuesta. Las neuronas hacen o generan un equilibrio en la medida en que las redes de las diferentes partes de la corteza y subcorteza se pueden comunicar. Hay emociones, por ejemplo, como el miedo, que puede experimentar la persona, pero si tiene una buena red, esa persona puede llegar fácilmente a dominar ese miedo y a encontrar muchas alternativas para salir de ese miedo sin generar una enfermedad mental como la ansiedad. Mientras que si la persona no tiene suficientes recursos, cuando le llega ese momento o esa emoción del miedo, se queda paralizada y no sabe qué hacer y en ese momento no tiene su cerebro la suficiente conexión para darle la solución para salir de ese problema. Por eso es que son mucho más riesgosas las personas que tienen o han tenido problemas durante la infancia de maltrato a tener enfermedades mentales, ¿sí? Se deprimen más fácilmente, pueden desatar un cuadro de ansiedad, pueden tener otro tipo de patologías como una bipolaridad, inclusive para la edad adulta, una demencia senil o un Alzheimer. Todas esas cosas pueden ser o pueden salir después en ese ciclo de vida por haber tenido o haber sido maltratados en su infancia. Aquí, entonces, está el árbol donde tenemos pues los problemas que se desprenden de las experiencias adversas de la niñez. Muchos están en el extremo, o sea, podrían llegar a una muerte prematura y los otros pues se quedan en el elemento de una mala calidad de vida. Cada ramita pues tiene su relación, ¿no? Entonces, todo el asunto se desprende de las experiencias adversas de la niñez. Esas experiencias adversas de la niñez hacen que uno tenga los inconvenientes que veíamos fisiológicamente en su red neuronal y eso genera un estrés tóxico. Ese estrés tóxico que nosotros conoceríamos como miedo mal manejado es lo que puede ocasionar problemas biológicos como los de corazón o de respiración, los problemas de estabilidad como el ausentismo laboral, los problemas financieros, los problemas laborales, los problemas personales y la falta de tener decisiones. Entonces caen en muchas adicciones como el alcoholismo, fumadores, quimiodependencia, la imposibilidad de autovalorarse y de generar una respuesta pronta a algunas situaciones, por eso son personas que son fácilmente agredidas por otros y se dejan agredir. Entonces se encuentra uno mujeres que el esposo las tiene sometidas a violencia intrafamiliar, a insultos, a golpes, y uno habla con esa persona y le dice, mujer, reacciona, ¿cómo te puedes dejar maltratar? Sal de ese círculo. Y la persona es incapaz de salir de ahí. Entonces tú vas a revisar y resulta que su red neuronal no está funcionando del todo bien porque en la infancia, que fue cuando fue la producción de las neuronas y todo lo demás, estuvo sometida a algún tipo de maltrato. Entonces, vemos a nivel biológico cómo es de importante evitar cualquier tipo de maltrato que se presente en los niños y las niñas, porque esas experiencias adversas de la niñez son las que generan algunos problemas que uno tiene de autorregulación y de equilibrio saludable. Me uno yo aquí al discurso porque yo tuve en la infancia experiencias adversas de niñez por la cuestión que hablábamos de la cebollita del contexto a nivel cultural, en donde en mi casa, pues por discurso, era válido que se me pegara, ¿sí? Entonces se mantenía el juguete o la correa detrás de la puerta y en el momento que yo tenía cualquier inconveniente
a un mal comportamiento o lo que se leía como mal comportamiento o algo que era motivo para castigo, entonces era castigada severamente por mi mamá. Entonces, yo me uno a las personas que tienen alguna serie de problemas como adulto y que se sientan y dicen, hola, pero yo por qué es que no puedo, o yo por qué es que no soy capaz de tomar esta decisión, o por qué me dejé cegar por esa relación afectiva y no fui capaz de decir nada, por qué permití que me pasara esto con esta persona o en este espacio. Porque ahora tengo estos problemas de nerviosismo extremo o de dolor en la espalda crónico, y entonces tú empiezas a mirar y resulta que de ahí atrás está la raíz del arbolito, por eso acá lo presentan como un arbolito, porque todos los elementos vienen como de la raíz. Bueno, hay un desafío. El desafío es empezar a pensar en la crianza con ternura. ¿Qué es la palabra crianza? La palabra crianza corresponde a todas aquellas pautas o elementos que uno elabora para acompañar el proceso del niño en su beneficio. Pero en este caso hay que romper la cadena de violencia y empezar a pensar que todas esas acciones que nosotros podemos hacer en pro y en beneficio de la educación de los niños, niñas y adolescentes se debe hacer desde la cultura de la ternura. Esta situación o este elemento es un desafío, porque socialmente hablando, vuelvo y reitero, el discurso es muy fuerte. Y entonces cuando uno dice, oiga, no le pegue al niño, oiga, no le grite al niño, entonces la respuesta del entorno es decir, entonces toca dejarlo que haga lo que se le dé la gana. O por eso es que hay tantos muchachos ahorita que están en las calles delinquiendo y haciendo cosas y matando, porque como no se les puede decir nada. El otro discurso cultural, es que como es la generación de cristal, entonces ahora no se les puede decir nada, como a mí me pegaron, como a mí me corrigieron y por eso soy la persona que soy. Y esos discursos son un desafío para los que estamos en este trabajo de multiplicar la crianza con ternura, porque la persona se ciega tanto a ese elemento histórico y a esa falsa evidencia de que funciona el golpe, que no permite que uno le dé otra alternativa. Y en este trabajo, o para este trabajo, es que estamos desarrollando este curso, para llenarnos de esas herramientas que nos van a servir para empoderarnos y poder transformar. Empezamos con una transformación pequeña, primero nosotros, porque no nacimos del todo convencidos del criterio y porque somos herederos de estas cadenas intergeneracionales. Entonces, primero nosotros tenemos que mirar cómo nos sentíamos en esos momentos de maltrato y poder discernir que sí y que no es maltrato. Y después empezar a trabajar con el romper esa cadena de dolor que pudimos haber ocasionado, porque tenemos que abrir un espacio para pedir perdón y para reconciliarnos con esos seres tan pequeños y frágiles a los que en algún momento les hicimos daño sin querer por estar en este mundo y en esta cultura del dolor. Y luego de eso, la idea es que como multiplicadores de ternura y buen trato podamos hablar ya con otros miembros de la familia y compañeros de trabajo y compañeros de círculos sociales, los que van a la iglesia, los que asisten a algún tipo de comunidad, para poder generar ese discurso y es dar la alternativa para que la persona quiera cambiarlo. Porque si la persona sigue creyendo que como a él le dieron pata, puño, de chiquito, me perdonan la forma coloquial que lo digo, él tiene que dar pata y puño a sus hijos para poderlos criar, entonces hay que decirle no, mire, o sea, ¿qué ganó usted en su corazón, en su vida, a nivel biológico, a nivel de experiencia ahora como adulto, cuando lo golpearon? Ahora, hay que también mirar el nivel de indefensión de los niños. Usted pega a un niño. Si un adulto lo ve, si usted ve a un niño o a un adolescente haciendo algo que a usted le parece que debe corregirlo, lo golpea. Pero si usted ve a un adulto haciendo algo
para que usted cree que es digno de castigo, ¿se atrevería a golpearlo? Yo creo que no, porque sabe que el otro adulto, el adulto se va a defender y va a ejercer una fuerza contra usted que usted no va a poder dominar. ¿Ves? En cambio, el niño está supeditado a que nosotros estamos por encima de él. Y esa es una visión que hay que voltear y no es tan fácil de hacerlo cuando estamos en esta cultura en la que vivimos. Por eso es todo un desafío para usted, señor multiplicador de ternura y buen trato, que se empodere del discurso y empecemos a trabajar en eso. Bueno, la ternura protege al niño de hoy y, por supuesto, al adulto del mañana. La ternura protege porque la exposición frecuente y cotidiana de la ternura ofrece un nivel de protección del 30% al 40%. Casi la mitad de todos los elementos que nos pueden causar problemas pueden ser evacuados si nosotros empezamos a proteger al niño ahora y a llenarlo de ternura. Ser protegido, que tenga un apoyo, acompañado de la familia, que pueda cultivar relaciones cercanas basadas en la confianza, que siempre cuente con un adulto que sea leal, que cumpla con su palabra, que tenga sus necesidades de salud atendidas y que se sienta valorado y se sienta amado. Ese es el proceso que se hace con la ternura para proteger los niños. ¿Cómo actúa la ternura como antídoto de la violencia? Bueno, el cariño que se da, ese acompañamiento, como ustedes bien lo definieron en la primera parte de cuando les pregunté acerca de la ternura, esa escucha del corazón, ese hacerle sentir al niño querido, esa satisfacción, alegría, calidez, el respetarlo, el tratar de hacerlo feliz, el ser empático, sensible, acogedor, el decir con el lenguaje del cariño, no estás solo, estoy contigo, protege de todos esos genes del estrés que se dan en la base del arbolito. Protege el desarrollo neurológico, que ya vimos cómo era importante de poder ampliar las redes y que nuestro sistema funcione, nuestro sistema neuronal funcione armónicamente. Sirve para proteger los órganos internos. Ustedes no saben cuánto se afecta sobre todo el corazón y los pulmones cuando nosotros nos sentimos atacados de niños. Esa sensación de ese estrés al extremo, estrés tóxico, ese miedo que algunos denominan terror a una figura que genera autoridad puede ocasiona graves problemas en estos órganos. Protege el sistema inmune porque hay un contacto. Ahorita por lo de la pandemia pues se ha visto un poco restringido, pero sigue habiendo un contacto visual y un contacto con la palabra. El contacto protege el sistema inmune, porque el cariño va con la caricia, el abrazo, el tocar y tener contacto con la otra persona, no solamente es cariño para esa persona que lo recibe, sino es cariño también para ti. Protege todo lo que es el desarrollo emocional, porque así como tú recibes, aprendes a dar. Y protege el desarrollo espiritual, porque la persona que ha sido criada con ternura entiende lo que es la paciencia, entiende lo que es perdón y entiende lo que es la compasión. Y siempre que está frente a alguna situación o algún ser que es más frágil, va a propender por ese cuidado y por esa protección. Bueno, nosotros volvemos otra vez aquí a este último espacio de esta zona de diapositivas. Tenemos heridas. Y esas heridas hay que aprender a discernirlas y cuidarlas para que nosotros no actuemos de manera brusca con nuestros niños, niñas y adolescentes.
A nosotros nos lastimaron mucho, nos gritaron, nos dijeron cosas fuertes, algunos muy, muy fuertes. Con algunos sufrimos algunos maltratos que ya fueron demasiado dolorosos a nivel de la dignidad, como alguien que nos haya escupido en la cara o que nos haya dado una bofetada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sanar esa herida y romper ese ciclo. El hecho de que nosotros no vengamos de una familia feliz o que no vengamos de un entorno tranquilo o que hayamos tenido, que hayamos estado expuestos al alcohol o algún tipo de dependencia fuerte, no quiere decir que nuestra familia, la que nosotros formemos, vaya a ser así. Ese ciclo se puede romper. Y hay otra cosa muy importante en estos elementos que estamos trabajando para restaurar esas heridas, y es que hay que liberar a los niños de esa carga, de que nosotros les digamos a ellos que ellos son los responsables de que nosotros tengamos que trabajar, son los responsables de que nosotros tengamos problemas económicos, son los responsables de que hoy no se pueda pagar el arriendo, que son porque ellos no tienen esa culpa y no tienen por qué cargar esa carga. Entonces hay que liberarlos de eso. Esa construcción va poco a poco y lo último que se necesita es transformar. Esa transformación es una transformación en donde hay que pensar más en el cuidado y la protección. Y para lograr ese cuidado y esa protección es clave que nosotros tengamos muy, muy, muy pendiente que todos los seres humanos somos o estamos llenos de tierno amor y que todas las primeras relaciones de los niños y las niñas deben ser dentro de un tejido donde no haya violencia. Nosotros perdemos ese sentido de lo tierno con el que se nace y con la que tenemos todos en la primera semilla inicial. ¿Cuál es la primera semilla inicial de ternura? Ver al ser humano bebé. Entonces, todo el mundo ve el ser humano bebé y es un sujeto de ternura extrema, tanto que nadie se atreve a hacerle daño al bebé. Todos protegemos al bebé, no hacemos ruido para no despertar al bebé y cuidamos a ese bebé. Llevado, como nos lo decía la profe Melissa, esa misma ternura humana a los animales, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos el cachorrito, está pequeñito, está tan indefenso que nosotros cuidamos ese cachorrito, protegemos a ese pollito y estamos pendientes de que no le pase nada y todo el cariño, el afecto y la ternura está para cuidar a ese pollito, a ese cachorrito, a ese bebecito. ¿Qué pasa cuando se rompe esa sincronía? Cuando dejamos de ver a ese bebecito y lo convertimos en un ser al cual hay que tratar con otra forma de cariño. ¿Qué es lo que pasa con esa afectividad y esa serenidad que teníamos y esa confianza que se manejaba al ver esa criatura en ternura y de repente ya no? Lo pasa también con los noviazgos. Entonces, cuando tú empiezas el noviazgo y la relación, todo es cariño y todo es ternura. Inclusive los novios se tratan con palabras así muy, muy cuchicuchi porque somos muy tiernitos. Entonces, ay, amorcito, bebecita, conejito. Bueno, llega un momento en que cambia ese discurso y esa ternura se desdibuja, inclusive y se pierde de un modo tal que ya encontramos entonces en etapas más avanzadas de los matrimonios, cuando se pierden y se desdibujan de ese cariño que se empiezan a tratar inclusive con términos despectivos, como decirle a la pareja, no sé, cucha, vieja, y dicen, ah, es que es de cariño. Ahí ya el cariño se desdibujó porque esa no era la primera forma inicial de cariño.
Entonces, la mamá no fue capaz de pegarle a su bebito, pero cuando ya el niño tiene 5 o 6 años, sí es capaz de sacar y darle su palmadón, o cogerlo a correa o a juguete, o levantarlo a gritos cuando tiene 10 o 12 años. Entonces, ¿en qué momento se desdibuja esas posibilidades y uno deja de ofrecer ese cariño y de recibirlo? ¿Por qué las personas pierden esa capacidad? Esa es una pregunta que nos queda ahí para seguir avanzando en el proceso. Y las vamos a completar con estas 3 preguntas. ¿En qué piensas cuando te dicen ternura? Que ya habíamos avanzado un poco en esa pregunta. ¿Qué situaciones te mueven a sentir compasión por otras personas? ¿Por qué? Y otra pregunta que es, ¿sabes qué es la ternura esencial? Entonces, vamos a tomar nota de esas 3 preguntas porque ya la profe va a hacer aquí el corte de evaluación para revisar cómo andamos nosotros con esas preguntas y con esas respuestas. Bien, estamos entonces pensando en esas respuestas y mientras las pensamos, Profe Moni, se te fue el audio, se apagó el micrófono y no alcanzaste a terminar la frase. gracias. Es que cuando muevo acá para compartir pantalla se me cierra la computadora. Bueno, espero que puedan escuchar porque a veces el sonido no es muy bueno. Para dar el espacio mientras contestamos las preguntas. Perdón, profe Moni, ¿nos podría regalar por favor las preguntas por el chat? Es que no las alcancé a copiar. Déjame un momentito, entonces, espérame, ya me vuelvo.
Bien, ¿cómo nos fue con esa canción? ¿Sí se pudo escuchar? Bajito, pero sí se escuchaba. Ah, bueno, igual yo les coloqué ahí en el chat el enlace para que, pues si alguno después la quiere ver en YouTube, pueda revisarlo. Ahí en esta canción hay una palabra clave para las respuestas. ¿Cuál es la palabra clave? Empieza por F. Familia, cerquita. Bueno, sí, obvio, es importantísimo todo lo que tiene que ver con la familia y es una palabra que vamos a revisar, la familiaridad. Pero o estaba pensando en otra también, con F y termina en felicidad. Sí, también puede ser la palabra felicidad. Yo, yo estaba pensando con respecto a lo que veníamos hablando, fraternidad, fuerza, wow, cuántas palabras con F que hay relacionadas con el proceso de la ternura y del buen trato. Fraternidad es un término que implica unión y un lazo que va con otro que yo veo o veo cerca a mí sin necesidad de que tenga una cercanía ya establecida. Eso es súper importante también para todos los promotores de ternura y buen trato. Familiaridad, felicidad, ya casi. Bueno, les voy a decir cuál era la que yo tenía. La que yo tenía era esta palabra. Porque esa palabra fragilidad es la base de lo que nosotros empezamos a ver con ternura y lo que estábamos hablando antes del interrogatorio
de el conejito, el cachorrito, el novio, cuando empieza la relación, toda la ternura de la mami con su bebé o la ternura que nos inspiran los bebés. Toda esa ternura y todo ese proceso viene de observar y darnos cuenta de cómo son de frágiles. Y esa fragilidad es la que nos inspira la ternura, porque es la que nos genera esa sensación o esa necesidad de tratar con cariño, con cuidado, con toda la, la comprensión del caso y la paciencia del caso, las situaciones. Bien, escucho las respuestas. Ya pensamos mientras escuchamos la canción, ya ahí yo dije algunas cosas, pero quiero escuchar sus respuestas. Entonces, damos pues la palabra a ver quién quiere contarnos. Ojalá que pudiera abrir un poquito la cámara para no sentirme tan sola, porque veo letras, pero no veo las personas que están detrás de las letras y a veces sí también es bueno esa comunicación. ¿Quién quiere aportarnos algo con respecto a las preguntas que se generaron? Uy, estaba muy difícil en las preguntas. Bien, entonces pido la palabra Juan Hurtado, dice el enlace. Te escuchamos. Ay, profe, perdón, me preguntaste algo. Es que está lloviendo y se escucha muy feo en otro cuarto. ¿Qué me preguntaste, profe? Ok. No quería saber si habías contestado algunas las preguntas. Bueno, primero lo de la ternura. Mami, por favor. Profe, ¿qué pienso? ¿Cómo era que decía? Sí, ¿en qué pienso cuando dicen ternura? Sí. Profe, pues no sé, como en el amor en el que, como en el que uno enseña. Pues para mí, pues a mis hijos, y pues yo soy madre comunitaria, y pues como el amor es lo que enseña, tanto a mis hijos como a las demás personas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué situaciones te mueven a sentir compasión por otras personas? La verdad, ¿qué situaciones? No, cualquier falencia, cualquier necesidad, o sea, que me a compasión. Es que compasión tiene varios significados que ahí uno no sabe cómo expresar. Papi, no. ¿Sabes? ¿Y qué es la ternura esencial, profe? No, o sea, pues, no sé, para mí, la ternura esencial, sí, para mí es el amor. No sé si estará bien. Perfecto. Está la lectura muy bien hecha y estoy de acuerdo contigo que la palabra de la compasión es a veces una palabra que nos cuesta Nos un poquito. confunde. Sí. Sí, nos Porque, cuesta. o sea, significa muchas cosas. Para mí significa muchas cosas y a veces hay personas que la toman a mal, pero no lo hace uno por hacerlo sentir mal, sino porque uno entiende como lo que están pasando ellos o no sé. Para mí es eso. No, muy bien. Sí, y Vamos. es ahí donde queríamos ir un poco con esta reflexión de que no es tampoco ahora ver a los niños, las niñas y los adolescentes como entonces, ay, qué pobrecito, ay, qué bueno, porque ya es otro límite
y otro elemento que no nos va a permitir hacer o desarrollar una buena educación, porque de todas maneras nosotros estamos en el proceso de la guía y el acompañamiento de esos niños, niñas y adolescentes, y no los podemos dejar marginados en el proceso por una confusión. Voy a escuchar otra voz. Bien. Ay, yo vi otra mano. Ah, sí. Aquí está. Entonces, la profe Paola, ¿cuál? Bueno, respondiendo a esas tres preguntitas, entonces, ¿en qué piensas cuando te dicen ternura? Lo que pensamos todos, lo que tú decías, la fragilidad, el ver a un ser indefenso, no importa si es grande o pequeño, sino que sintamos esa empatía en el momento en el que vemos a alguna persona que no se puede valer por sí misma, que no tiene eh, no sé, como la fortaleza para asumir ciertas condiciones. Eso nos genera ternura. El caso de los bebés, el caso de las mascotas, el caso de los abuelitos, el caso de las personas cuando se encuentran enfermas. Eso nos genera ternura y eso nos mueve dentro de nuestro corazón ese sentimiento hacia los demás, hacia querer ayudar, hacia comprometernos a brindarles ese apoyo que necesitan en ese momento. Bueno, con la segunda, ¿qué situaciones te mueven a sentir compasión por otras personas y por qué? Yo creo que la respondí en la anterior. el sentir que alguien es vulnerable. Eso en mi caso me genera mucha compasión. Ver a un abuelito en la calle, solito, eso me genera mucha compasión. Ver a un niño que se encuentra, no sé, que se ve triste, que se ve solito, que se siente, que se ve que no está feliz, eso me genera compasión. Ver a alguien que está enfermo y que aún así le toca seguir luchando por sobrevivir y por tener que llevar el alimento a su casa, eso me genera compasión. Y la última, que es la ternura esencial, yo creería que es ese sentimiento que tenemos todos y con el que nacemos. Porque todos, como yo lo decía al principio, todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos ternura en nuestro corazón. Que se pierde en algún momento, que se esconde en muchas ocasiones, sí. Pero en el fondo todos tenemos esa ternura. Y ya. No, perfecto, muchas gracias. Sí, está bien enfocada en este caso la ternura esencial. Mira que ya con la colaboración anterior despejamos un poco el asunto de la compasión y lo de la ternura esencial. Sí es en tu ser, en donde hay que buscar, dónde se quedó y dónde está esa capacidad que yo tengo de reconfortar a otro o de apoyar a otro. Voy a leer aquí lo que nos ha colocado la señora Alejandra, dice de la respuesta 1, la ternura es algo que nos inspira amor, fragilidad y que nos genera felicidad. La pregunta 2, ¿qué situaciones te mueven a sentir compasión por otras personas y por qué? Contesta, pues las situaciones que me mueven a sentir compasión por otras personas es que no valoren a las otras personas, que las humillen y las hagan sentir mal, porque no es justo que nadie que alguien trate como menos a los demás. Y la última, ¿sabes qué la ternura esencial? La señora Alejandra contesta, como la ternura esencial pienso que es el trato que debemos dar a nuestros niños para que tengan una buena crianza, pero este trato debe ser en cualquier entorno, no solo en el entorno familiar. Bien, vamos a mirar acá. No sé si tenga más manitos. Bien, sí tengo. Caro Pardo. Sí, señora, buenas tardes.
Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, cuando me hablan de ternura, para mí, pienso primeramente que es una cualidad, porque pues no todo el mundo transmite lo que en sí es la ternura, ¿sí? Entonces, primordialmente es el cariño que se le debe brindar a los niños, la forma de demostrárselo, y que ellos al momento de que se les transmita, entonces lo sientan en realidad. Para mí eso es cuando me hablan de ternura, ese cariño sincero. Bien. Y de las otras preguntas, ah, se me fue. ¿Las contestaste también? Sí, señora. ¿Qué situaciones me mueven a tener compasión por otras personas? La enfermedad, sí. Situaciones donde los niños también estén sufriendo, es algo que lo marca a uno mucho. Bien, gracias. Y con respecto a la ternura esencial, ¿sabes qué es? La ternura esencial, digamos, más o menos es lo que hablaba primeramente, que es como la cualidad, ¿sí? Es una cualidad porque no todo el mundo transmite ese sentimiento. Entonces es como ese cariño principal, pienso yo. Perfecto. Muchas gracias. Mira esa importancia de esa palabra, principal. O pedido la palabra la mamita de Valerie Fandiño. Bueno, profe, por ternura creería que obviamente el amor lo principal no puede faltar y la unión hacia el prójimo, o sea, hacia nuestros amigos, hasta los animalitos, los perros, los gatos. Eh, Creo yo que una persona que no muestre su ternura hacia un animal o hacia un niño es algo, uf, no tiene corazón, porque los niños son, no sé, nos inspiran todo. Eh, ¿Qué me da compasión? Situaciones que me hagan sentir compasión. Pues ver niños en la calle. Uy, me parte el corazón ver eso. Cuando miro las mamás, no sé, en los semáforos pidiendo plata o vendiendo dulces o los niños, no sé, los veo y veo reflejadas mis hijas y pues le doy gracias a Dios porque yo tengo un plato de comida en mi casa y pues tenemos todo, se puede decir, no nos falta nada, no nos falta nuestra comida, todo, a mis hijas el estudio, y pues creería yo que ese pedacito sí me parte el corazón. Y la ternura esencial, creo yo que como la crianza avanzada en el diálogo con nuestros hijos, ¿no? El respeto, la confianza que les debemos tener y la confianza que de pronto hagamos que ellos nos tengan en nosotros, creo yo que no puede faltar esa confianza y ese diálogo en las familias. Listo, profe. Ya. Aquí estoy, aquí estoy. Dice una mamá que estaba presentando problemas de lluvia. Sí, estamos acá un poquito con lluvias. Pero bueno, tenemos la calidez de este grupo. Gracias, mamá, por tu participación. Voy aquí entonces a mirar entonces algunos puntos. Eh, es importante entonces que deben aprender a expresarnos con amor y con ternura. Esta construcción de esta comunicación no es nada fácil. Se necesita, primero, fortalecer el amor propio que ya veníamos mirando con lo de las cadenas transgeneracionales, ¿no? Establecer vínculos de confianza, revisar el autoconcepto, la autoestima y la autoimagen de las niñas, los niños y las adolescentes.
Este trabajo es un trabajo bien dispendioso, pero podemos hacerlo si tenemos en cuenta algunas cosas. Esto es una cuestión acá de algunos tips. Entonces hay que, como adulto, cumplir con unas cosas. Lo primero es escucharse, chequearse y prepararse. La ternura a algunos nos fluye y somos sumamente tiernos por naturaleza. No hemos perdido esa capacidad de ver en el otro la fragilidad y de que nos inspire esa sensación y necesidad de acompañarlo, de escucharlo y de estar ahí para él. Pero hay otras personas que somos un poquito más duras y eso nos cuesta. Entonces nos cuesta establecer esos lazos, nos cuesta dar abrazos, nos cuesta tomar a alguien, darle un golpecito en la espalda, porque no somos o no tenemos esa afectividad. No la sembraron en nosotros en la infancia y tenemos esa carencia. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a que debemos escucharnos, chequearnos y prepararnos para poder establecer esa relación de comunicación con los niños. Ambientarnos. ¿Qué implica ambientarnos? Implica que nosotros generemos una atmósfera que esté próxima al niño. Y dentro de esa atmósfera que esté próxima al niño, es muy importante mirar a los ojos y hablar con nuestro cuerpo. Por eso se recomienda que cuando nosotros vamos a hablar con alguien pequeño, pues nos pongamos a su altura y no lo miremos desde arriba ni lo hagamos mirar hacia arriba, sino que tratemos de sentarnos cerca a esa persona, sentarla en nuestras piernas, poder hablar con esa persona de cerca y con el cuerpo transmitir esa empatía y esa cercanía. Esa empatía y esa cercanía se transmite con el roce, con tocarlo, con estar cerca de él y de esa manera poder establecer esa comunicación. Hay que escuchar de manera activa y atenta. Siempre tenemos que estar prestos a escuchar, más que hablar. Y sobre el proceso que vamos a desarrollar, establecer una actitud o una sensación de responsabilidad que implica que nosotros debemos estar seguros que lo que queremos con ellos es importante y lo mejor. El cariño y la comprensión es un trabajo que se debe desarrollar de parte de uno de los miembros de la familia, pero que también debe ser un trabajo conjunto. Por eso se habla de la familiaridad. Y acá tengo una palabra que va relacionada con el asunto de la crianza y la educación, que es la firmeza. Una vez que nosotros establezcamos esa comunicación a partir de la ternura, del cariño, de la comprensión, de la escucha activa, con todos los elementos que hemos venido realizando y que el niño se sienta en esa familiaridad de que está con nosotros, que está con su mamá, que está con su papá, que está con su tío, que está dentro del salón de clase y está con su profe querida que es especial con él o con ella, que es tierno, que es cariñoso. Entonces, en el momento que se le exija y se le pida algo o queramos que cumpla con algún deber que a veces les cuesta un poco trabajo a los niños, se puede sencillamente modificar un poco la actitud y asumir una actitud de firmeza para conseguir el resultado que nosotros queremos conseguir en él. Entonces, esa es la razón por la cual uno debe siempre establecer esos lazos de amor y comprensión y al final, cuando necesite hacer la variante que sea notoria para el niño, la niña o el adolescente, porque ya cuando tú cambias la voz y pones un tono de voz más fuerte o te pones serio, o como hacían algunas personas o algunos docentes, ya no le dirijas como amor, cariño o mis angelitos, sino que le llamas por el nombre completo, ya ese solamente cambio va a generar una actitud de firmeza dentro de la persona que está generando la comunicación y eso va a hacer que los niños y las niñas nos respondan de la manera que nosotros queremos que nos respondan. Para afianzar un poquito más este proceso, voy a compartir
otro videíto. Voy a tratar de colocar entonces también el link en el chat. No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. Ya, pues apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. No. Oye, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Tratemos de otra forma. Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Ujú. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Bueno. ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Chao, hijo. Que te vaya bien. Chao, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ¿ahora sí? Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. Te puedo hacer corazones. ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña, ¿cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Ujú, ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? ujú. Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye,
¿Te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan... Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. Que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solos los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? Ay, espero que se haya alcanzado a escuchar. Sin embargo, en el chat pues les dejé el enlace. Sí, alcanzaron. profe, sí se escuchó con claridad. Sí. Ay, qué bien. Muy qué lindo, bien. excelente video. Para Bien. reflexionar, muy bonito. Sí, es todo lo que estábamos mirando. Mira que no es fácil llegar a ese nivel de tolerancia y de capacidad de asumir ese acompañamiento, ¿no? Uno se desborda, hay que ser sinceros, uno se desborda. Pero vamos a tratar de seguir afinando estos tips y estas prácticas que nos ayudan a manejar más y a empoderarnos mucho más de lo que es la ternura y el buen trato. Voy a dejar entonces acá una tarea. Vamos a dejar una tareilla para que la desarrollemos y la revisamos entonces el próximo sábado, ¿les parece? Entonces la actividad era así. Se llama Claves de Crianza con Ternura. Pues es observar el video. No se preocupen, igual yo les alimento en el Classroom con el video, también lo van a encontrar ahí. Y acá les dejé también el enlace en el chat para quien lo quiera copiar. El nombre completo es La importancia de saber comunicarnos con los niños. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en una situación difícil que hayamos tenido con las niñas, los niños o los adolescentes. Vamos a tomar una hojita en blanco, la vamos a partir o la vamos a hacer 3 columnas, tres partecitas. En la izquierda vamos a escribir cuál fue la situación. En la del centro, cómo reaccionamos. Y en la de la derecha vamos a escribir los pensamientos y sentimientos que no se expresaron, ya sea porque quisimos evitarlos o porque nos ignoraron. En el caso del video, por ejemplo, la situación era que el niño estaba llorando y estaba muy chinchoso en el camino al jardín. ¿Qué hizo la mamá? La mamá en esa situación que iría en el centro, pues lo jalaba y le decía, ay, apúrele, hombre, que vamos a llegar tarde, mire que usted sí que se volvió mañoso, hombre, apúrele, ¿sí? Y en la otra columna, donde dice pensamientos y sentimientos que no se expresaron, es la siguiente parte del video donde ya se muestra cómo pudo haber sido la situación de diferente. Entonces, ¿qué fue lo que no se expresó? Pues que el niño no caminaba, era porque tenía una piedra en el zapato, pero la mamá estaba tan afanada y tan en su asunto de que tenemos que llegar al colegio y todo lo que tiene que ver con su responsabilidad en el rol de mamá, que no se percató de esa situación y no habló con el niño. Entonces, en esa parte irá
el hablar con el niño, el que tenía una piedra en el zapato, que la mamá se dio cuenta de que ella estaba muy cargada, porque aparte de que le costó trabajo despertarlo y alistarlo para llevárselo al colegio, está el niño dándole pereque en el camino y el esposo no le colaboró para nada, que fue lo que se vio en la situación inicial, ¿no? Que ella no habló con él, ni le dijo, ven, ayúdame, que yo ya estoy al borde aquí de perder la paciencia con el nene, y no se dio ese espacio tampoco para ella recibir ese apoyo, que también es otro elemento importante que tenemos que empezar a analizar. Y por último, vamos a pensar entonces en 3 cosas que son claves y nos pueden servir para manejar esas situaciones difíciles mediadas por la ternura. Me dicen acá, ok, que si lo ponemos en el chat, listo, perfecto. Es que no sé qué pasa con mi sonido, no sé, o que está lloviendo mucho por todo lado y no se oye. Ok, voy aquí a escribir, entonces en el chat, perdón, aquí les envío y les complemento. Listo. Entonces, listo, es muy sencillo. Solamente en una hojita, escoger una situación que en el centro, cómo yo reaccioné frente a esa situación, algo que ya haya pasado, que ya nos hayamos dicho nosotros, fue madre, esa vez como que me equivoqué. Y para poder colocar en la última columna esa alternativa, ¿sí? Ese pensamiento o ese sentimiento que de pronto no expresamos ese día y que fue lo que generó que esa situación de pronto el manejo no fuera el ideal, ¿no? Y a esa situación hay que colocarle 3 cosas o 3 claves que me pueden servir a mí de apoyo para esas situaciones difíciles. ¿Por qué yo no te las puedo dar? Porque cada uno de nosotros tiene una carga y tiene una forma de enfrentar las situaciones, ¿ves? Algunos gritan, entonces todo el tiempo grita, cantaleteo, grito, me desespero, grito. Otros, lo contrario, se callan, ¿no? Entonces, no dicen nada, no hablan nada, otros combinan, entonces hablan y fuera de eso actúan, o no hablan y actúan, que es el jalar, el empujar, el ser un poco brusco con el trato, botar las cosas, ¿sí? Que es una forma de manifestar que hay un desconcierto, pero no lo comunicas directamente, y se puede generar o se establece como una situación de maltrato, o se percibe como una situación de maltrato que está por fuera de los límites de la ternura. El manejo de las emociones es algo importante en este rol para beneficio de las acciones. Hay que acompañarlos con comprensión y con cariño, pero para poder generar esa comprensión y con cariño tengo yo que autoevaluarme y sentarme un momento, respirar antes de afrontar la situación. La mayoría de padres que llegan al extremo de ser bruscos con los niños lo hacen bajo presión, y si ustedes lo analizan, siempre hay esa causa de fondo, ¿ves? Hay una interacción social, entonces hay que quedar bien con la tía, hay que quedar bien con la familia, que van a pensar si mi niño se está portando mal y yo no lo puedo controlar. Entonces, son esas situaciones las que hay que revisar. Perdón, esas son las situaciones que tenemos que revisar para poder... Ay, me quedó acá la diapositiva marcada por lo que la copié, entonces de pronto no se veía bien, listo. Son las situaciones que tenemos que revisar para poder generar esa armonía. Vuelvo y digo, no es fácil, es un camino que es un poco complicado, sobre todo cuando nosotros no nos han dado ese cariño, o no nos dieron ese cariño, no nos dieron esa comprensión, no nos dieron ese cuidado y esas herramientas cuando éramos niños, niñas o adolescentes. Yo les dejo para que ustedes piensen en la situación de fragilidad y nuestro rol
como acompañantes, no como el rol de autoridad frente a ese niño. Y también les dejo para que pensemos en que el hecho de que nosotros tratemos con cariño, con amor, con ternura a nuestros niños, niñas y adolescentes, no quiere decir que perdamos esa capacidad de orientarlos, porque nosotros somos los primeros orientadores y tenemos una responsabilidad, un derecho y un deber en la orientación y crianza de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, el hecho que nosotros seamos amorosos, seamos cariñosos y los tratemos bien, no quiere decir que nosotros desdibujemos ni perdamos ese rol como autoridad en el sentido de orientador y encausador hacia el beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Ay, perdón, es que ya llevo más de una hora hablando y hay ciertos quebrantos. Queridos y queridas multiplicadores de ternura y buen trato, por el día de hoy ya no me resta sino agradecerles por comprometerse con esta causa. Vuelvo y les digo, es un desafío dentro del contexto en el que estamos y es un desafío con nosotros mismos, porque tenemos que aprender nosotros también mucho más sobre la ternura y aprender cómo es que se debe dar ese buen trato sin dar de más y sin extralimitarnos y sin desdibujar nuestro rol como primeros educadores y orientadores de los niños, niñas y adolescentes. Si queremos revisar más información al respecto, los invito a que visiten la página de World Vision, donde hay una información, unas cartillas y unos elementos súper lindos del programa de crianza con ternura. Es muy buen apoyo. Todo lo que nosotros podamos hacer en materia de conocimientos y contenidos que nos sirvan para sentirnos fortalecidos en esta causa es súper importante, porque eso contrarresta los discursos que nos pueden llegar como ataques frente a la forma como nosotros vamos a asumir este rol. Nosotros que somos cuidadores de niños, niñas y adolescentes, porque algunos de pronto no son papás, pero son tíos, hermanos mayores, tenemos que entender que es una responsabilidad muy grande y cuando uno asume una responsabilidad de este tipo es mucho mejor hacerlo con bases y bien preparados. Yo les envío un fraternal saludo, todo el agradecimiento por haberme acompañado durante este tiempo el día de hoy. Los espero el próximo sábado a las 3. Yo sé, hay muchos inscritos, no sé por qué no hubo la conexión, vamos a revisar qué fue lo que pasó, pero por eso dije voy a grabar este primer taller porque yo sé que las personas están interesadas en el trabajo, quieren ser multiplicadores de ternura y buen trato, quizás el espacio no se dio, la lluvia, las conexiones, pero todos estamos dentro de este camino y es parte del proceso de comprensión y cariño, entender las diferentes situaciones que de pronto hicieron que algunos no estén. Estamos a tiempo, si ustedes quieren invitar a alguien más a que se una a la causa para que pueda adelantarse en el proceso, ustedes les dan alguna relación de lo que se trabajó hoy y con gusto pues le dan el enlace para que llene el formulario se necesita porque esos datos van para Crianza con Ternura, el programa de centralidad en la niñez, porque son las personas que van a generar el certificado de participación en este taller y nos van a dar ese sello en papel para que nosotros tengamos ahí ese recordatorio y ese pacto como multiplicadores de ternura y buen trato. No les quito más tiempo, se les quiere mucho. Ay, hay manos levantadas, ¿quieren hablar? ¿O fue que se les olvidó levantar la mano? ¿Algo más que decirme? Sí. Profe, muchas gracias. Vale, entonces nos vemos el próximo sábado si Dios quiere y de verdad que excelente el curso, muy bueno. Muchas gracias. Ay, gracias mamá por la motivación que me das. Hacemos la tarea. Muchas gracias, está muy chévere el curso porque muchas veces nosotros como padres fallamos y lo primero que se nos viene a la cabeza es regañar al niño más no escucharlo. Es cierto. Todos necesitamos ser escuchados y nosotros de papás también necesitamos ser escuchados. Se cuidan, se pueden ya desconectar.
Muchas gracias. Profesora, muchas gracias, muy amable, estuvo muy bonita la charla, profe, ¿yo? Que esté bien, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe.